Vamos grabando. Vamos a comenzar con un ejemplo en la siguiente sesión. Entonces le voy a pedir calcular, considere las siguientes matrices. Entonces considere las siguientes matrices. Esto es como un ejercicio. Las siguientes matrices. Entonces la matriz A va a ser la matriz menos 1, perdón, 1 menos 1, 0, 2, 1 menos 1, 0 y 2, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, menos 2 y menos 2, 1, 0 y 3. Entonces esa va a ser la matriz A. La matriz B va a ser la matriz 1 menos 1, 2, 1 menos 1 y 2, 3, 0, menos 1. Entonces vamos a tomar esas dos matrices y me piden calcular en caso de ser posible, en caso de ser posible, la siguiente. 1, ¿cuánto vale A multiplicado por B? Y 2, ¿cuánto vale B multiplicado por A? ¿Ya? Entonces, esto de calcular en caso de ser posible, lo que me está indicando es si se puede o no hacer la multiplicación. Recuerden que para hacer multiplicación hay una condición que me pide tener igual cantidad de columnas e igual cantidad de filas en las matrices. Entonces, en el primer caso, yo quiero multiplicar A por B. Tengo que ver primero la matriz A. Si yo miro la matriz A, me doy cuenta que una matriz que tiene 3 filas, lo vamos a anotar por aquí abajo, tiene 3 filas por un total de 4 columnas. Ahí ustedes las cuentan y nos damos cuenta que es una matriz de 3 por 4. La matriz B tiene 2 filas y 3 columnas. 3 columnas. Entonces, con eso ya identifico y puedo verificar si puedo hacer A por B. Entonces, vamos a seguir la solución. Si yo quiero calcular A por B, primero voy a verificar, recordar que es 3 por 4. La matriz A es una matriz de 3 por 4. Y la matriz B es una matriz de 2 por 3. 2 por 3. Y tengo que verificar si esos dos números que están ahí son iguales. Entonces 4 es igual a 2. Eso es algo que es falso. Entonces esa multiplicación no se puede realizar. No se puede realizar. Y tengo que tener ojo con eso. ¿Ya? Yo solo puedo calcular cuando tengo igual cantidad de columnas con igual cantidad de filas. Entonces, en este caso, no se podría realizar. Veamos la parte número 2. Entonces, ok, no puedo calcular A por B, pero podré calcular B por A. Entonces, B por A. Entonces voy a multiplicar la matriz B por la matriz A. La matriz B, mirando nuevamente la matriz, es una matriz de 2 por 3. Entonces, la matriz B es una matriz de 2 por 3. Y la matriz A, mirando la matriz A, es 3 por 4. Entonces, la matriz A es 3 por 4. Y esos dos numeritos son iguales. 3 es igual a 3. Por lo tanto, sí puedo hacer la multiplicación de la matriz B por la matriz A. ¿Y qué resultado voy a tener? Voy a obtener una nueva matriz que va a tener 2 filas, es decir, 1, 2 y 4 columnas. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Ese es el resultado que voy a obtener al realizar la operación de la matriz B por A. ¿Ya? La matriz B por A. Entonces, ¿puedo hacer la multiplicación? Sí la puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo igual cantidad de columnas
que de filas. Y el resultado que voy a obtener siempre va a ser el numerito que me quedó acá por el numerito que me quedó acá. Es decir, en este caso, una matriz de 2 por 4. Para calcular B por A, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la matriz en el orden que me sirve para no confundirme. Entonces voy a escribir la matriz B primero. Recordemos, la voy a reescribir. La tengo aquí arriba, ¿ya? Pero la voy a escribir abajo. La voy a repetir, la misma matriz. Entonces, menos 1, perdón, 1 menos 1, 1 menos 1, 2 y 3, 0, 1. Esa es la matriz B. Y la matriz A corresponde a la matriz, y la vamos a escribir por aquí, 1 menos 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, menos 2. Y la última fila es menos 2, 1, 0 y 3. Entonces, esa es la matriz A. Y yo quiero multiplicar B por A. Entonces, para poder multiplicarlo, recordemos de la sesión anterior, yo quiero primero calcular cuánto vale esa entrada. Y esa entrada corresponde a C11, fila 1, columna 1. Entonces, yo quiero calcular cuánto vale C11. Y para ello voy a multiplicar la fila 1 de la matriz que va primero, que en este caso sería B, multiplicada por la columna de la matriz que va en segundo lugar, que en este caso sería A. Entonces voy a multiplicar esta fila, 1 menos 1, 2, la voy a multiplicar por la columna, por la primera columna de la matriz A, 1, 1 menos 2. Y siempre voy multiplicando numerito con numerito separado por una suma. Entonces voy a multiplicar el 1 multiplicado por 1. 1 por 1 me da 1. Más el segundo numerito menos 1 multiplicado por el segundo numerito 1. Menos 1 por 1 me da menos 1. Y finalmente 2 multiplicado por el último numerito por menos 2. 2 por menos 2 me da, separo por una suma, me da menos 4. Y ahora realizo la operación. 1 más menos 1 más menos 4 me da como resultado menos 4. Por lo tanto, el número que va a ir aquí arriba, va a ser menos 4. Entonces el número que va ahí va a ser menos 4. Menos. Perfecto. Seguimos haciendo la operación ahora con la siguiente posición que me interesa, que sería, por ejemplo, fila 1, columna 2. Recuerden, esta es la fila, la que va por la horizontal, y la que va por la vertical corresponde a la columna. Entonces quiero calcular cuánto vale C, fila 1, columna 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a multiplicar la fila número 1 de la matriz que tengo hacia el lado izquierdo, que en este caso corresponde a B, por la matriz que tengo hacia el lado derecho, que en este caso corresponde a A. Entonces voy a multiplicar la fila número 1, que sería esa fila de ahí, multiplicada por la columna número 2 de la matriz A, que sería esa columna de ahí. Y voy multiplicando término con término. 1 multiplicado por menos 1 me da menos 1. Más, sigo en el siguiente término, menos 1 multiplicado por 0 me da 0. Más 2 multiplicado por el último término, 1 sería 2. Al hacer la operación, menos 1 más 0 más 1, eso me queda 1. Por lo tanto, en esta posición, digamos, en esa posición, el resultado va a ser, ¿cuánto decimos? 1. El numerito que va a ir ahí va a ser un 1. Y sigo haciendo las operaciones. Ahora, por ejemplo, podría calcular cuánto vale en la fila 1 la columna 3, que sería qué número iría en esa posición. Entonces calculamos cuánto vale C, fila 1, columna 3. ¿Qué significa esto? La fila 1 la voy a multiplicar por la columna 3. Entonces fila 1, que sería esa fila de ahí, va multiplicada por la columna número 3. ¿Ya? Por la columna número 3. Y vamos multiplicando término con término. Aquí la pizarra no me ayuda mucho, pero digamos, sería 1 por 0, eso me da 0.
más menos 1 multiplicado por 1 me daría menos 1. Más, y el último término sería 2 multiplicado por 0. Eso me da 0. Al hacer la operación 0 más menos 1 más 0, me da como resultado menos 1. Por lo tanto, el numerito que va a ir en esa posición va a ser el menos 1. Entonces colocamos menos 1. Y completamos la última entrada, que sería fila 1, columna 4. Entonces lo que voy a calcular ahora es cuánto vale C1, 4. Es decir, la fila 1 la voy a multiplicar por la columna 4. Fila 1, que sería esa que tengo marcada por acá, multiplicada por la columna número 4. Y voy multiplicando término por término. El 1 lo multiplico por 2. 1 por 2 me da 2. Más menos 1 multiplicado por menos 2. Menos 1 multiplicado por menos 2. Menos con menos me queda positivo. Y 1 por 2 me da 2. Entonces me quedaría más 2 positivo. Y 2 multiplicado por 3 me queda 6. Sería más 6. Al hacer las cuentas, 2 más 2 más 6 me da 10. Por lo tanto, en esa entrada iría el número 10. Iría el número 10. Y con eso completé la primera fila de la matriz B por A. Ahora tendré que hacer lo mismo para completar la fila número 2. Entonces voy a borrar un poco estas cuentas que tengo por aquí para continuar. Que me borran para poder continuar con las cuentas. Con, digamos, mnemotecnia, siempre recuerden que para multiplicar matrices es fila por columna, ¿ya? Fila por columna. Y no todas las matrices se pueden multiplicar. Tienen que cumplir la condición de que tienen que tener la cantidad de columnas tiene que ser igual a la cantidad de filas de la otra matriz. Entonces, en este ejemplo que acabamos de ver, solo podíamos realizar el segundo caso, B por A. El caso A por B no se podía realizar. Continuamos. Entonces ahora quiero calcular cuánto vale esa entrada. Es decir, estoy en la fila número 2, columna 1. Quiero calcular la entrada C, fila 2, columna 1. Y eso me dice multiplicar la columna 2, perdón, la fila 2 por la columna 1. La fila 2 de la matriz que tengo a la izquierda sería esa matriz, 3, 0, 1, multiplicado por la fila 1, por la columna 1, perdón, que sería esa de ahí. Y vamos multiplicando. Sería el 3 multiplicado por 1. Si me queda 3 por 1, me queda 3. Más 0 multiplicado por 1. Eso me da 0. Más 1 multiplicado por menos 2. Eso me da menos 2. Al hacer las cuentas, 3 más 0 más menos 2, eso me da 1. Por lo tanto, en esa entrada, el resultado sería 1. El resultado sería 1. Continuamos. Ahora quiero esta entrada de aquí, que sería la que se ubica en la fila 2, columna 2. Es decir, quiero calcular cuánto vale C22. C22. Entonces multiplico la fila número 2 por la columna número 2. Es decir, multiplicamos esta fila por la columna número 2. Y vamos multiplicando numerito con numerito. 3 por menos 1 me da menos 3. Más 0 por 0 me da 0. Más 1 por 1, eso me da 1. Al hacer las cuentas, eso me queda menos 3 más 0 más 1, eso me da menos 2. Por lo tanto, el numerito que debería ir ahí debería ser menos 2. Menos 2. Ahora quiero calcular el coeficiente que va ahí, que se ubica en la segunda fila, tercera columna.
segunda fila, entonces sería C, segunda fila, tercera columna. ¿Qué quiere decir esto? Que multiplico la fila 2 por la columna 3. Fila 2, que sería 301, esa fila de ahí, multiplicada por la columna número 3, que sería 011. Y voy multiplicando. Perdón, aquí bajé mucho. Sí. 3, que sería ese elemento de ahí, por 0, eso me da 0. Más 0 por 1, eso me da 0. Más 1 por 0, eso me da 0. 0 más 0 más 0, eso me da 0. Por lo tanto, esa entrada va a ser 0. Esa entrada va a ser 0. Y finalmente, la última entrada que voy a calcular va a estar ubicada en la fila número 2, columna número 4. Entonces, fila número 2, columna número 4. ¿Qué tengo que multiplicar? La fila número 2 por la columna número 4. Fila número 2, que sería esa de ahí, multiplicada por la columna número 4. Por la columna número 4. Y vamos multiplicando. ¿Sí? Vamos multiplicando en orden. Entonces sería el 3 multiplicada por el 2. 3 por 2 me da 6. Más 0 multiplicado por menos 2. Eso me da 0. Más 1 multiplicado por 3. 1 por 3 me da 3. Al hacer las cuentas, 6 más 0 más 3, eso me da 9. Por lo tanto, la última entrada de la multiplicación de matrices que acabamos de realizar sería 9. Por lo tanto, la multiplicación B por A me da la matriz menos 4, 1 menos 1, 10, 1 menos 2, 0 y 9. No sé si hay alguna duda hasta acá. Por el chat quizás. No hay duda, dice Consuelo. Perfecto. Les recuerdo, para hacer énfasis, Sol también dice que está todo claro. Para hacer énfasis que para multiplicar matrices, esta condición se debe cumplir. ¿Ya? Entonces, por aquí hicimos la multiplicación de matrices. Tenemos que tener igual cantidad de columnas con igual cantidad de filas. Esos dos numeritos que quedan ahí en medio tienen que ser iguales. Y el resultado, la matriz que me va a dar como resultado, va a ser de tamaño los números que me quedan en los extremos. En el ejemplo que acabamos de ver, la matriz B tenía tamaño 2 por 3, la matriz A tenía tamaño 3 por 4. Como los números que están en medio son iguales, puedo hacer la multiplicación. Y mi resultado va a tener un tamaño de 2 multiplicado por 4, es decir, 2 filas y 4 columnas. Es importante que hagan ese análisis antes de comenzar a hacer la multiplicación de matrices. Tengo que tener igual cantidad de columnas e igual cantidad de filas. En caso de que eso no sea así, no puedo multiplicar matrices, ¿ya? Como lo que sucedió en la parte número 1 del ejemplo. Entonces, la parte número 1 tenía una matriz de 3 por 4, a la izquierda y a la derecha tenía una matriz de 2 por 3. Como los números que están en medio no son iguales, no puedo multiplicar las matrices. Y aquí el orden va a ser bastante relevante. Entonces, como no hay dudas, vamos a seguir con algo que se denomina matrices especiales. Digamos, en matemática generalmente se le colocan nombres a los objetos cuando tienen cierta relevancia. Entonces, en el caso de matrices, hay matrices que son excepcionales y que vamos a dar un nombre porque generalmente se recurre mucho a ellas. Entonces vamos a decir matrices especiales, que tienen alguna característica adicional, digamos, y por eso le colocamos un nombre. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera matriz excepcional, digamos, que es la matriz nula, que es bastante fome, digamos, pero aparece bastante. Matriz nula. Entonces la vamos a escribir con una letra O
un poco cursiva, esa va a ser la matriz nula, que es una matriz ya de coeficientes A y J, es una matriz que pertenece a las matrices de tamaño m por n, con coeficientes en los reales, y tal que A y J siempre es cero. Siempre es cero. Para todo, I, J en los naturales. ¿Ya? Entonces, la matriz nula, como su nombre, digamos, lo indica, o nos hace un poco de alusión, es una matriz que siempre tiene ceros en sus entradas. Todas sus entradas son ceros. Entonces, por ejemplo, de este tipo de matrices, vamos a escribir una matriz nula, la matriz nula 2 por 3. ¿Cuál sería la matriz nula 2 por 3? Que tiene dos filas y tres columnas. Pero como es matriz nula, porque estamos ocupando la letra O, ¿ya? La letra O en este curso va a indicar la matriz nula. Como estamos ocupando la letra O, 2 por 3 estamos diciendo es una matriz que tiene puros ceros, pero que tiene dos filas y tres columnas. Entonces tiene dos filas. Digamos, ahí están las dos filas y tres columnas. Y siempre van a ser puros ceros sus entradas. Los coeficientes que van a estar dentro de la matriz son puros ceros. Otro ejemplo, la matriz nula o 3 por 2, digamos, 3 por 2. Es decir, ahora voy a tener dos filas y tres columnas. Y esa matriz, como es matriz nula, porque la estoy escribiendo con la letra O, va a tener puros ceros. Entonces voy a tener tres filas y dos columnas. Entonces digamos 1, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos la matriz nula, 3 por 2. ¿Se dan cuenta? Tengo tres filas, dos columnas y adentro solo tengo números ceros. Si quisiera escribir la matriz nula o 3 por 3, 3 por 3 sería una matriz que contiene solo ceros, y que tiene tres filas y tres columnas. Y todas las entradas van a ser ceros. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces esa es la matriz nula, que se ocupa bastante. Ya después vamos a estudiar un poquito las propiedades algebraicas que tiene este conjunto de matrices, y la matriz nula va a tomar un significado bastante importante, y de hecho es como el equivalente al número cero de los números reales, ¿ya? Pero en esta estructura que se llaman matrices. Entonces la matriz nula, como su nombre lo indica, solo tiene ceros, ¿ya? Y lo único que va a variar es el tamaño que tenga. Entonces 2 por 3, dos filas y tres columnas y solo cero en tus entradas. O 3, 2, una matriz con tres filas y dos columnas y con puros ceros. Y O 3, 3 sería una matriz de 3 por 3 con solo ceros en sus entradas. Entonces eso con respecto a las matrices especiales. La primera que destacamos es la matriz nula. Como un segundo caso especial, vamos a tener las matrices filas y matrices columnas. Entonces, matrices filas. Entonces, la matriz fila es una matriz que es A y J, pero que pertenece al conjunto de matrices de una fila por n columnas. Esas son las matrices filas, es decir, solo una fila y no tiene n columnas, ya no tiene más de una fila. Entonces, ejemplos de estas matrices, yo puedo tener la matriz, no sé, puedo poner la matriz A, va a ser 1, 3, menos 1, 0. Esa es una matriz fila, porque si se dan cuenta, esta matriz pertenece a las matrices, tiene una fila por cuatro columnas en los reales. Entonces, para que pertenezca a las matrices fila, tiene que haber una única fila. Entonces, esa matriz, la matriz A, sería una matriz fila, es decir, se ve algo totalmente horizontal. Una matriz B, que también sea una matriz fila, podría ser
menos 1, 0, 3. También es una matriz fila. ¿Por qué? Porque pertenece a las matrices con una fila y en este caso tiene 3 columnas. ¿Ya? La cantidad de columnas es irrelevante. Lo que a mí me interesa para categorizarla como una matriz fila es que tenga una fila. ¿Ya? Esa es la condición para llamarse matriz fila, que tenga una fila. Misma historia, entonces, y lo vamos a escribir en el mismo renglón, las matrices columnas. Matrices columnas. Que en este caso van a ser matrices también de la forma A, pero en vez de tener una fila, va a tener una columna. Entonces van a ser matrices de la forma A y J, pero que pertenecen a las matrices de M filas por una columna. Es decir, va a tener M filas, pero solo una columna. Esas son las que vamos a conocer como matrices columna. Ejemplo de estas matrices, ejemplos. Entonces puedo considerar la matriz A y les tengo que escribir como una matriz columna. Como una matriz columna. Entonces, a ver, algo así. Entonces sería 1, menos 1, 0 y 2. Esa matriz de ahí es una matriz columna. ¿Por qué? Porque pertenece a las matrices, tiene 4 filas, pero solo tiene una columna. Entonces, como tiene solo una columna, se le llama matriz columna. Otro ejemplo podría ser que esa es la matriz B, y vamos a escribir 2, 3, menos 1, 0 y 4. Y 4. Y esa matriz también es una matriz columna. ¿Por qué? Porque pertenece a las matrices, en este caso tiene 5 filas, pero para que sea columna tiene que tener solo una columna. Entonces ahí tenemos un ejemplo de matriz columna. ¿Ya? Entonces tenemos dos nuevas matrices. Entonces tenemos ya la matriz nula, las matrices fila y las matrices columnas que tienen una categoría especial y por eso le colocamos un nombre. Para seguir, vamos a definir las matrices cuadradas. Entonces, este es 3 matrices cuadradas. Y en este curso, en general, estos son nuestros objetos de mayor interés. En este curso nos interesa, por sobre todo, las matrices que son cuadradas, que no corresponde a otra cosa que a aquellas matrices que tienen igual cantidad de columnas e igual cantidad de filas. Entonces corresponden a las matrices que tienen igual cantidad de filas, y columnas. Y se van a ver como un cuadrado, porque como tengo misma cantidad de filas, o sea, misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas, como tengo la misma cantidad, se va a ver como un cuadrado. Y de ahí viene el nombre matrices cuadradas. Este conjunto, como es un conjunto especial, anotamos este conjunto como las matrices M, N, R. Como tengo igual cantidad de filas y columnas, es redundante escribir n por n. ¿Sí? No tendría, o sea, se puede hacer n por n, pero como es redundante, eso lo escribimos como una sola n. Entonces la matriz es n por r. Entonces, ejemplo de estas matrices, son matrices que tienen igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas. Entonces, la matriz A, entonces podríamos escribir una matriz 1, 2, 0, menos 1. Entonces, esa matriz es una matriz cuadrada. Y es una matriz cuadrada que pertenece a las matrices de tamaño 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas y dos columnas. Entonces, como tiene dos filas y dos columnas, eso lo escribimos que pertenece a las matrices de tamaño 2 con coeficiente en los reales.
Otro ejemplo, podríamos ver las matrices de 3 por 3 quizás. Entonces sería menos 1, 0, 1, 1, 2, menos 1, 0, 1, 3. Esa matriz es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Y pertenece a las matrices 3R. Cuando yo coloco un solo numerito ahí, estoy indicando que tengo igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas. Entonces esta matriz pertenece a las matrices de 3 filas con 3 columnas. Entonces ya hasta el momento llevamos 3 tipos de matrices. Matriz nula, matriz fila y matriz columna, y matrices cuadradas. Entonces ahí teníamos ya una clasificación de algunas matrices que vamos a considerar especial en este curso. En particular, nos van a interesar bastante las matrices cuadradas. Vamos a estudiar bastante en este curso este tipo especial de matriz. Seguimos con otro tipo de matriz, que va a ser la matriz identidad. Creo que esta es la 4. ¿Sí? Sí, matriz identidad. Matriz identidad. No, matriz identidad. Entonces la matriz identidad es una matriz bastante especial, toma un valor bastante, corresponde a una matriz cuadrada, ¿no? Una matriz cuadrada, es decir, una matriz que tiene igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas, que tiene 1, digamos, el número 1 en su diagonal, y ceros en, eh, en las entradas que no son la diagonal, en las otras entradas. Las otras entradas. Entonces ahí caracterizamos bastante la matriz de identidad. La matriz de identidad tiene puros 1 en la diagonal y si no está en la diagonal son ceros. Entonces escribimos esta matriz, como I sub n. La I viene de identidad y el n lo que indica es cuántas filas y columnas tiene esa matriz. Entonces la matriz de identidad va a pertenecer a las matrices cuadradas con coeficiente en lugar. Entonces, matrices de identidades van a haber muchas, depende de la cantidad de filas y columnas que estemos considerando. Entonces, ejemplo, para ir mirando algunas matrices de identidad, la matriz de identidad 1, 2. ¿Qué significa esto? Que voy a tener 2 filas y 2 columnas. Entonces voy a tener numeritos ahí, es una matriz de 2 por 2, entonces van a ir numeritos ahí. ¿Y qué me está diciendo? Como es la matriz de identidad, en la diagonal va a tener 1, es decir, tiene que haber un 1 ahí y un 1 ahí. Y los elementos que no están en esta diagonal, en la diagonal en la que se ve así, ¿cierto? En esa diagonal, los elementos que no están en la diagonal van a ser ceros. Entonces 0 ahí y 0 ahí. Entonces la matriz identidad I2 corresponde a la matriz 1, 0, 0, 1. Esa es la matriz identidad. La matriz identidad que pertenece a las matrices de tamaño 2. ¿Ya? Podría ser lo mismo para definir la matriz identidad I3. Entonces I3 va a ser una matriz de tamaño 3 por 3, es decir, va a haber 3 filas y 3 columnas. 3 filas y 3 columnas. Y para que sea la matriz identidad, en la diagonal tienen que haber unos y todos los elementos que no estén en la diagonal son ceros. Entonces, si yo describo eso, esa es la diagonal. Entonces, sobre esos elementos, todos esos elementos tienen que ser unos.
y los elementos que no estén ahí son ceros. Entonces va a haber un 1 ahí, un 1 ahí y un 1 ahí. Y los que están fuera de esa diagonal son ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, Anaí dice la diagonal empieza del primer número. No, la diagonal siempre se toma de izquierda a derecha. ¿Ya? Esa es la diagonal, como la diagonal principal que se denomina. Y siempre empieza del primer número, correcto, Anaís. Comienza desde aquí, digamos, desde esa fila, de esa fila 1, columna 1, y diagonal hacia la derecha. ¿Ya? Diagonal hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, la matriz I3 sería la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa sería la matriz identidad M3R. La diagonal en el sentido opuesto, que es la que pregunta el compañero Rodrigo, se llama antidiagonal. ¿Ya? La diagonal, por consenso, digamos, los matemáticos concibieron eso, se empieza a medir desde la primera entrada hacia la derecha. Es decir, yo me ubico en ese numerito y tomo la diagonal en ese sentido. La diagonal que menciona su compañero, si bien existe, se denomina antidiagonal, porque es la que va en el sentido opuesto y dependiendo del contexto en el cual nosotros nos encontremos, podría tomar relevancia o no. En general, cuando estudiamos matrices, se habla mucho más de diagonal, que es la que acabo de presentar. Pero, dependiendo de lo que sea que estemos estudiando, también podría concebirse la idea de antidiagonal. Entonces, esa sería en el sentido opuesto. ¿Ya? Ya para eh, terminar con esta parte de matriz de identidad, veamos la I4, ya pues creo que con eso no deberían quedar más dudas. Entonces, como I4 significa que tengo 4 filas y 4 columnas. Entonces, va a ir una I, una I, una I y una I. Ahí tengo la primera fila con 4 columnas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí está la matriz de 4 por 4 y tengo que completar con ceros y 1. 0 en la diagonal y 1 en los elementos que no están en la diagonal. La diagonal siempre se empieza a medir desde la primera entrada. Entonces la diagonal la empezamos a medir desde aquí. Y marcamos una diagonal por esta matriz. Entonces sería aquí, no estoy como muy cómodo, sería eso de ahí, ¿cierto? Esa sería la diagonal. Y todos los elementos que están fuera de esa diagonal van a ser 0. Por lo tanto, la matriz aquí va a tener 1, 1, 1, 1, y todas las otras entradas van a ser 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces la matriz I4, la identidad número 4, sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Esa es la identidad I4. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Ya, espero que con eso ya haya quedado claro cómo se ve la matriz de identidad. La matriz de identidad tiene que tener puro 1 en la diagonal y 0 en los otros elementos que no son la diagonal. Entonces ahí tenemos la caracterización de lo que es una matriz identidad. Otra matriz también connotada, le pusimos matriz especial, Otra matriz especial que tenemos bajo este contexto van a ser las matrices diagonales. ¿Ya? Entonces, la identidad es un tipo especial de matriz diagonal, pero no es la única. Entonces, 5 matrices diagonales. Entonces, las matrices diagonales se parecen a la matriz identidad, corresponden a una matriz cuadrada. Entonces, corresponde a una matriz cuadrada
cuadrada que en su diagonal, no que en su diagonal tiene números reales, y fuera de su diagonal, fuera de su diagonal, tiene ceros, ¿ya? Entonces, es una matriz que tiene numeritos en la diagonal, puede ser cualquier número incluyendo el mismo cero, ¿ya? Pero fuera de su diagonal, todos los elementos tienen que ser ceros, ¿ya? Fuera de su diagonal, solo tiene números ceros. En su diagonal, números, números reales, que podría ser cero, pero fuera de su diagonal, números que deben ser cero. Dame un segundito para que se me descargue el computador. Ahí. Entonces, como les decía, la matriz diagonal, en la diagonal tiene que tener números, fuera de su diagonal tiene que tener ceros. Entonces, veamos algunos ejemplos de este tipo de matrices especiales. Entonces, ejemplo, y también destacar que estas matrices diagonales tienen que ser cuadradas, o sea, misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Entonces, ejemplo, digamos la matriz A, escribamos 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Esa es una matriz diagonal, ¿ya? Es una matriz diagonal. Si yo miro la diagonal, los elementos que están ahí, todos son números reales. 3, 1, menos 1. Y los elementos que están fuera de esa diagonal son ceros. Entonces, esta matriz, en algunos contextos, ustedes las podrían encontrar como diag de diagonal 3, 1, menos 1. ¿Por qué se escribe así? Porque todos los otros elementos de afuera son cero. Entonces, cuando yo lo escribo de esa manera, estoy diciendo los únicos elementos que son distintos de cero son los que están en la diagonal. Entonces, eso también es una forma de escribir ese tipo de matriz especial. Es una matriz especial donde los únicos números que aparecen son los números que están en la diagonal. Otro ejemplo, podría colocar la matriz B, podría colocar, no sé, menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, menos 3, 0 y 0, 0, 0, 1. Entonces, esa matriz también es una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque los números que están en la diagonal son números reales, son números reales, y los números que están fuera de la diagonal son todos ceros. Si se encuentra son todos ceros, como son todos ceros, corresponde a una matriz diagonal. Y esa matriz diagonal la puedo escribir como diag, omitiendo los ceros porque es repetitivo, y lo puedo escribir como menos 1, 2, menos 3. Entonces, esos serían ejemplos de matrices diagonales que tienen número en la diagonal y cero los números que están por fuera de la diagonal. Entonces, ese era el quinto tipo de caso de matriz especial. Vamos con el número 6. Seguir avanzando. 6. Matriz triangular superior. Triangular superior. Entonces también va a corresponder a una matriz cuadrada. Entonces corresponde a una matriz cuadrada, una matriz cuadrada cuyos elementos por sobre la diagonal son números reales. Son
Entonces corresponde a una matriz cuadrada cuyos elementos por sobre la diagonal son números reales. Y las otras entradas son ceros. Esa es la definición que vamos a considerar. Entonces, básicamente, una matriz triangular superior tiene que verse como un triángulo. Entonces, nosotros vamos a dibujar un triángulo sobre la matriz. Los elementos que quedan por encima de la diagonal son numeritos, ¿ya? Y los elementos que quedan por debajo van a ser ceros. Entonces, van a haber ceros en todo ese rectángulo que me queda ahí abajo. Entonces, arriba me quedan puros números, abajo me quedan puros ceros. Y encima de la diagonal, abajo la diagonal. Entonces, ejemplo de matriz triangular superior, ejemplo, podemos considerar la matriz A, 1, 3, 1, 0, 2, menos 1, 0, 0, 3. Entonces, si yo miro esa matriz, la clasifico como matriz triangular superior, porque si yo dibujo un triángulo, si se dan cuenta, dibujo un triángulo por la diagonal, arriba me quedan puros numeritos, puros números reales, y abajo me quedan ceros. Entonces esa es la triangular superior. Y esta matriz pertenece a las matrices de tamaño 3 con coeficiente lógico. Entonces puedo dibujar un triángulo arriba me quedan puros números y abajo me quedan solo ceros. Entonces esa es una matriz triangular de tamaño 3. Podría dibujar una matriz triangular de tamaño 4. Entonces sería algo así. 3 menos 1, 0, 2. ¿Ya? 0, 1, 3 menos 4, 0, 0, 1 menos 1 y 0, 0, 0, 4. Entonces esa sería una matriz triangular superior de tamaño 4, porque si yo dibujo, miro la diagonal, los números que me quedan arriba, los números que me quedan arriba, pero un poco está, ahí sí. Entonces los números que me quedan arriba son números reales y los números que me quedan abajo son todos ceros. Entonces esa es una matriz triangular superior de tamaño 4. ¿No? Entonces es el sexto ejemplo de matriz especial. Matriz triangular superior. Numeritos arriba, bajo la diagonal, puro cero. Y ya la última matriz especial, misma idea, triangular inferior. 7. Entonces matriz triangular inferior. Que es bastante parecida a la anterior. En vez del triángulo que me queda arriba, ahora me va a quedar abajo. Entonces, lo mismo que aquí, corresponde a una matriz cuadrada cuyos elementos por ahora debajo de la diagonal son números reales y luego otras entradas son ceros. Pueden haber cero entre medio de la matriz Anois, así que no hay problema con eso. De hecho, aquí coloco un cero, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Esa matriz tiene un cero, pero la condición es que abajo de la diagonal todos tienen que ser ceros. Arriba de la diagonal tienen que ser números reales. Podrían ser ceros o no. Entonces, matriz triangular inferior corresponde a una matriz cuadrada corresponde a una matriz cuadrada cuyos elementos por debajo de la diagonal, cuyos elementos por debajo de la diagonal son números reales y las otras entradas
las otras entradas son ceros. ¿Ya? Entonces, más o menos la misma idea, pero ahora el triángulo va a quedar por debajo. Entonces, los elementos que estén debajo de la diagonal son números reales, los que estén por encima son números reales. Entonces, ejemplo de este tipo de matriz triangular inferior, entonces podríamos tener una matriz de este estilo. O sea, 1, 0, 0, 2, menos 1, 0. Voy a colocar un 0 aquí, 0, 1, 1. Esa es una matriz triangular inferior. Es una matriz triangular inferior. Si nosotros miramos por debajo de la diagonal, se me forma un triángulo que tiene puros números reales. Y arriba de ese triángulo tengo puros ceros. ¿No? Da lo mismo si aparecen ceros dentro del triángulo de abajo. Lo importante es que en arriba sean todos ceros. ¿Ya? Entonces esa es una forma de caracterizarla. Y esa matriz triangular inferior pertenece a las matrices de tamaño 3, porque tenemos 3 filas y 3 columnas, con coeficientes no reales. Entonces tenemos un ejemplo triangular inferior. Otro ejemplo, podríamos considerar la matriz B, 4, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0 y 1, 1, menos 1, 4, por ejemplo. Esa sería una matriz triangular inferior. Triangular inferior. ¿Por qué? Porque si yo marco la diagonal, arriba de la diagonal tengo puros ceros. Y los números que aparecen abajo son números reales. ¿No? Así que eso me la clasifica como una matriz especial que denominamos matriz triangular inferior. Ya esto es simplemente una clasificación dependiendo del contexto y lo que queramos hacer, es la importancia que van a tomar estas matrices. ¿Ya? Entonces, para resumir un poquito, la primera parte, tenemos dentro de las matrices especiales, tenemos la matriz nula, cero en todas sus entradas, y puede ser de cualquier tamaño, ¿ya? Cualquier cantidad de filas por cualquier cantidad de columnas. Tenemos matrices filas, que son aquellas que tienen solo una fila y una cantidad finita de columnas. Tenemos las matrices columnas, que es, digamos, solo una columna y una cantidad finita de filas. Las matrices cuadradas, igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas. La matriz identidad corresponde a una matriz diagonal que tiene solo 1 en su diagonal y 0 en las otras entradas. La matriz diagonal, digamos que tiene numeritos en su diagonal y 0 por fuera de su diagonal, y que la escribimos de esta forma porque a veces es más conveniente, o sea, para no estar escribiendo tantos ceros, a veces es más conveniente escribirla de esa manera. Las triangulares superiores, que tengo un número números sobre la diagonal y ceros abajo. Y la matriz triangular inferior, que tengo números por abajo de la diagonal y ceros encima. Entonces, como que veo, básicamente veo un triángulo debajo y en la otra veo un triángulo arriba. No sé si hay alguna pregunta.